Marcela Jiménez, candidata del panel del distrito número 11. ¿Cómo estás? Así es. ¿Cómo estás, Leti? Gracias Muy por la entrevista. Al contrario, gracias por querer platicar con NG. Cuéntanos, Marcela, ¿llegas a Puebla hace cuánto tiempo? Bueno, regreso a Puebla hace 4 años, pero aquí viví pues hasta los 18 años y me fui a México a estudiar. Y hace 4 regreso. ¿A qué regresaste? Buscando una candidatura federal por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y qué pasó? Bueno, tú conoces más que nada, mejor que yo la historia. Pues yo no era del grupo de Mario Marín y de hecho siempre he sido muy crítica de ciertos perfiles políticos, en este caso de Mario Marín, y pues los resultados fueron que no fui candidata. ¿En qué momento Marcela Jiménez se convierte en militante de Nueva Alianza? Pues hace un mes, básicamente hace un mes. Ahora sí que es mi primera vez en Nueva Alianza, como dice su lema. Me invitan, yo de verdad estaba en mi casa, realmente no busqué nada, me buscan. ¿No buscaste una candidatura por el PRI? No, porque además era el mismo grupo político el que estaba en ese... Juan Carlos Lastiri. Era el mismo grupo político al que no pertenezco, con el que no comulgo y el que no me quiere, ¿no? Y al que yo tampoco aprecio mucho. Entonces, Nueva Alianza me busca, Gerardo Islas me busca y me ofrece esta candidatura, que además me pareció sumamente interesante porque yo siempre he sido muy crítica de los partidos políticos, incluyendo el partido Nueva Alianza, y me pareció interesante que me buscaran pese a ser tan crítica y bajo un esquema ciudadano que me iba a permitir seguir siendo igualmente crítica y además promoviendo una verdadera reforma del sistema de partidos en el que yo creo que sean mucho más cercanos a la gente. Se te etiquetó, Marcela, por alguna razón como parte del grupo político de Beltrones. ¿Esto fue cierto? Yo trabajé con Mario Fabio Beltrones los últimos del 2002 al 2010. Dentro del grupo de él participo en las elecciones presidenciales con Roberto Madrazo. Uh-huh. Después de, en el 2009 es que yo le pido que quiero hacer carrera política personal y me vengo a Puebla. ¿Beltrones es tu amigo? Beltrones es un político, yo creo que es uno de los políticos más estructurados que tiene el país, no solo el partido. ¿Pero es tu amigo? No, yo creo que en esos niveles es difícil tener amigos, ¿no? Hay intereses más que amigos. ¿Nunca tuviste hace 4 años a la fecha el respaldo o las influencias que tiene un personaje como Beltrones, que para nadie son secretas, en los procesos internos de la revolución institucional, no en Puebla, en el país entero? No, mira, sería incongruente que yo justamente trabajo porque en esencia ese influyentismo o ese dedazo no opere dentro del partido y yo sea beneficiaria de esos esquemas, ¿no? Sería sumamente incongruente. Marcela, te enfrentas a un proceso electoral en donde históricamente en Puebla, independientemente del partido del que emane, la participación de la mujer como propietaria del cargo está más que desarrollada. Es un reto interesante, hace rato platicábamos de las dos, al menos las dos contendientas, ¿no? Del PRI y del... El PRI tiene mujer, el PAN tiene mujer, y del el PAN tiene mujer. Y además mujeres valiosas ambas, mujeres valiosas, formadas, ¿no? Entonces va a ser una contienda bastante interesante y yo espero que el hecho de ser 3 mujeres hagamos una verdadera campaña de altura y de propuesta. ¿Ustedes, las mujeres políticas, están preparadas para enfrentarse entre ustedes? Yo creo que estamos preparadas para enfrentarnos contra todo, ¿no? Yo no creo que vaya a ser un tema de competir, al menos no de mi parte, ¿no? Al menos no de mi parte, sí de decir verdades, porque por ahí dicen, es que guerra sucia, no, hay que decir las verdades y las cosas como son, ¿no? Pero no necesariamente de confrontación personal, porque esto no es una contienda personal. ¿Conoces el distrito, Marcela? Sí, lo trabajé mucho hace 4 años. ¿Es el distrito que a ti te interesaba? Okay. Es en el que viví toda mi vida mientras viví en Puebla. Siempre viví en este distrito, en San José Vista Hermosa. Este distrito, Marcela, se caracteriza por tener de manera radical 2 sectores de la sociedad totalmente adversos. Una población de recursos muy bajos y una población de recursos muy altos. Que
que lamentablemente además es una tónica de todo el país, ¿no? Hoy día tenemos un México rico por acá, un México pobre por acá, pero yo creo que los problemas centrales de todos son los mismos. ¿Qué pasa con temas como la ley de sociedades de convivencia y la despenalización del aborto, que pareciera que están atoradas ahí desde hace años? Lo que pasa es que estos son temas que cuando como político metes tus posiciones personales, se complican. La verdad es que son problemáticas sociales que pienses lo que pienses, tengas la educación que tengas, tienes que atender. Son temas que tienes que atender. Es decir, por ahí me decían, es que, por ejemplo, el tema del aborto. El tema del aborto es una realidad. Las mujeres que abortan no lo hacen porque desde niñas tenían como plan de vida algún día abortar. Lo hacen, exactamente, lo hacen lo hacen en situación desesperada, y tú como servidor público tienes que atender esa situación desesperada de esta mujer que lo va a hacer con o sin reglamentación, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo en el otro caso, pues al final el tema de las sociedades de convivencia, pues son seres humanos igual, son ciudadanos igual y deben aspirar a tener o deben tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, sea nuestra posición personal la que sea. ¿Qué debilidades, qué defectos le ves a tu partido, al que ahora representas? Pues mira, tiene las mismas debilidades y fortalezas que el resto de los partidos políticos. Yo creo que no ha acabado de cuajar un auténtico sentido de servicio. Por supuesto que además, si tú lo ves, la mayoría venimos de la misma raíz. Y esa raíz estaba mal de un inicio, ¿no? Entonces las mismas formas viejas de hacer política sin duda operan en todos los partidos políticos y este no es la excepción. Aunque tiene la ventaja de que está integrado por mucha gente nueva, mucha gente joven y mucha gente que en su origen no eran políticos. ¿No te dolió Mucho. dejar al PRI? Mucho y me sigue doliendo, mucho. ¿Qué es lo que te dolió? Pues ¿Que no te respondiera? Mira, lo que más te duele es justamente ese cambio, ¿no? Es decir, toda mi vida fui de este color, toda mi vida luché por cambiar este partido, dejé muchos años de mi vida, recursos económicos, materiales, tiempo con mi familia, por tratar realmente de cambiar este partido, hasta que me di cuenta que no se puede, no se puede. Entonces, por supuesto que te duele dejar todo eso. Dejé años de mi vida, dejé tiempo, dejé esfuerzo, dejé todo. ¿Qué pasaría si el proceso electoral, y estamos futureando por supuesto, Marcela, qué pasaría si el proceso electoral te favorece como candidata del PANAL y ya sentada en el Congreso en la Ciudad de México, el partido que todavía te duele haber dejado, regresa y te dice, pásate para este lado? Mira, no, yo no pienso cambiarme nuevamente de partido así. O sea, aquí me estoy cambiando porque hay un proyecto de futuro, porque hay las reales posibilidades de iniciar un cambio, de generar una nueva clase política en Puebla. Hace rato por teléfono me decían, bueno, es que ahora son el PRI malo, el PRI bueno y el PRI viejo. Se tiene que hacer una gran alianza nacional y esto no es choro ni discurso demagógico. Se tiene que hacer una auténtica alianza nacional en donde todos los partidos, en este caso las personas que integran estos partidos, se sumen en función de las coincidencias y se hagan las reformas y los acuerdos posibles, ¿no? ¿Cómo hacer acuerdos por bancada? Que finalmente en México así es como hasta hoy se legisla. Ese es el problema, que el Congreso se ha convertido de pronto en oficialía de partes, ¿no? Entonces el gobernador que controla sus 6, 10, 15, 20 diputados le dice, miren, tienen que aprobar esto. Y no hay discusión mayor, entonces van, lo aprueban. Entonces el Congreso se ha convertido en una especie de oficialía de partes que tiene que dejar de serlo y que yo creo que en este momento va a ser bien difícil hacer cosas desde el Congreso, va a quedar un Congreso absolutamente dividido a nivel de cómo va a quedar la elección 2012, va a ser muy dividido y va a funcionar más como dique de contención con el Ejecutivo. Ojo, muy triste, pero así es. Y no nuevo. No nuevo, pero como nunca lo habíamos visto, ¿eh? Muy bien, Marcela, ¿algo que le quieras decir al público de NG y principalmente al electorado que vive en el Distrito 11? Que nos ayuden realmente a generar esta nueva clase política, que participen más de las cuestiones políticas, de las cuestiones públicas, mientras ellos
Mientras ustedes como ciudadanos no nos apoyen en el sentido de ser mucho más exigentes de las promesas o no que hacemos, la verdad es que este país no va a cambiar. Muchas gracias, Marcela, por Gracias. haber aceptado platicar con nosotros. Gracias, Leti.